Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a una colega que partió hace poco, Nelcy Mijael. Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Nelson Mijael. Y aún al día de hoy nos encontramos, la verdad, muy compungidos. Y vamos a dedicar, como dije, este programa para, por un lado, recordarla a ella y por otro lado, para darle un adiós. eh, a esta querida colega, youtuber, investigadora y divulgadora de una cantidad enorme de temas que ella trataba y tocaba en sus diferentes canales de internet y de redes sociales. Bueno, Nelcy, quien partió en este mes de junio, ella estaba viviendo en Alemania, pero era de República Dominicana. Bueno, tras 21 días de estar internada, finalmente el pasado 23 de junio falleció, debido a complicaciones de salud y de unas operaciones que ella se había realizado, pero de las cuales no vamos a tratar acá justamente por respeto. Lo más importante es lo que ella nos dejó como legado. Por un lado, su gran pasión por la investigación, por la divulgación de temas realmente muy importantes y que tenían que ver con la superación de nosotros como seres humanos, de la trascendencia del ser y sobre todo del despertar de la conciencia. Como dije, ella la verdad que tocaba muchísimos temas. Podría decirse que no tenía nada que ver uno con otro. Por ejemplo, tenía un canal donde hablaba sobre belleza, sobre cuidados, más que nada para las mujeres. Tocaba temas que no tenían absolutamente nada que ver en otros canales, obviamente, como el canal que llevaba su nombre, y donde hablaba sobre conspiraciones, hablaba de ufología, hablaba temas espirituales, viajes astrales, etcétera. Justamente nosotros teníamos pendiente con ella una entrevista donde íbamos a hablar sobre el estado profundo, sobre Illuminatis, sobre los masones y específicamente sobre Donald Trump, porque el año pasado ella le dedicó muchísimo tiempo y muchos videos para hablar sobre Donald Trump. Más que hablar, dar información, porque ella era una seguidora acérrima de Donald Trump. Y siempre estaba subiendo videos con información relacionada a él, a su gestión, a su gobierno, y estuvo hasta finales de las elecciones de Estados Unidos. Bueno, pero al final eso quedó pendiente y no lo pudimos hacer por una cuestión más que nada de agenda y de tiempo. Bueno, de todas formas, hay un video en mi canal que lo hicimos junto con Rosalía Sáenz, donde hablamos específicamente este tema del estado profundo de Donald Trump. Dos videos en realidad lo hicimos. La idea era también de hacer uno con Nelcy, ya que, como les dije, ella manejaba información valiosísima y que la verdad muy pocos la sabían y muy pocos la tenían. Extrañamente, ella no hace mucho había hecho un par de publicaciones, una donde hablaba sobre una experiencia cercana a la muerte que ella había tenido y otra donde nos contó que ella no le tenía miedo a morir, sino más bien le tenía miedo a las personas que quedaban acá.
más específicamente que tenían que ver con su familia. Eso era lo que más le preocupaba. Pero bueno, ahora vamos a compartir ambos videos y también como una especie de homenaje y para darle nuestro adiós. Compartimos. Vamos a comenzar relatando, voy a comenzar diciéndoles que yo tengo capacidad para salir, o sea, lo que se llama pues salir en el astral o viajar en el astral y todo ese tipo de cosas desde muy temprana edad, pero eso es una cualidad que yo traje de otras vidas. Pero bueno, dejemos ese tema ahí para empezar. La primera vez que en esta vida me ocurrió pues una experiencia muy cercana a la muerte. Yo tuve un accidente a muy temprana edad. Yo era pequeña, me mandaron al colmado. O sea, yo soy dominicana, de origen dominicano, y en muchas ocasiones a los niños en aquella época, pues yo creo que actualmente también, era para que buscara algo rápido para la comida del mediodía. Entonces yo, al cruzar la calle, ya que yo venía de regreso con los mandaditos en la mano, voy a cruzar la calle. Era una calle realmente bastante transitada donde nosotros vivíamos, pero que yo me la conocía básicamente porque, bueno, pues ya yo estaba acostumbrada. Así que voy a cruzar mi calle. Todo el mundo hacía lo mismo, o sea, para que ustedes no se vayan a sorprender. La mandaron a ellas solas. No, todos los muchachos del pedazo iban al colmado sin ningún tipo de problema y no pasaba nada. Pero ese día me tocaba, como dicen. Y cuando yo iba cruzando la calle, venía un joven en un triciclo. Años después hacían broma conmigo de eso, de que me la atropelló un triciclo, pero así fue. El joven trabajaba para la tienda de los pollos, para la pollera cercana de nosotros, y él iba en el triciclo a entregar los pedidos de los pollos. Y yo voy cruzando y el muchacho viene, que lo conocía, o sea, nos conocíamos todos en el pedacito, como se llama. Él va bajando muy rápido porque era una empinada, o sea, la calle era en una bajada, y yo voy cruzando la calle y él me atropelló. Lo primero que yo recuerdo es que automáticamente eso ocurre y me acuerdo perfectamente. Yo salgo de mi cuerpo y me veo a mí misma tirada en el piso. Vi todo lo que ocurrió, toda la escena. Yo estaba ahí tirada, vi la gente que enseguida se comenzó a aglomerar. El muchacho estaba en shock así, él no sabía cómo qué hacer. Y en eso viene mi abuelo, sale de la casa rápido y entonces me carga y quería armar un lío con el muchacho del triciclo, obvio. Y en eso la gente entonces lo separa, le dice que no, tú sabes cómo se llaman esos tumultos, pero a todas esas yo estoy ahí mirando la situación. Y estoy así como flotando como en el aire y estoy mirando toda la situación. Sé que me llevan al hospital, me veo a mí misma en los brazos de mi abuelo en el hospital. Mientras esperábamos turno para que me atendieran, yo estaba todo el tiempo inconsciente, completamente. Hasta que me toca turno y yo veo entonces que me comienzan a dar como una especie de choque eléctricos, y en ese momento entonces es cuando yo siento como un jalón, sentí como un jalón y vuelvo entonces a mi cuerpo. Esa fue la primera experiencia que yo tuve en un accidente pues muy grave, que prácticamente pues pierdo la vida. Si no hubiesen andado rápido y me llevan al hospital, pues de chiquita ya no la cuento, como dicen. Otra de las experiencias que tuve fue en la etapa más o menos de mis tempranos 20. Lo dicho previamente, si ustedes quieren ver esta historia y la siguiente en detalle, con lujo de detalles, voy a dejarle el link debajo. En esta ocasión lo que me ocurrió fue lo siguiente. Yo tuve un problema de salud. Yo había perdido un embarazo. Ese fue mi segundo embarazo. Yo tengo 4 hijos en total y ese que lo perdí. Yo tuve una pérdida, pero yo era muy joven. Entonces en esa época, al principio, durante la noche, que yo siento un dolor en el vientre y eso, luego entonces voy al baño, veo una especie como de un sangrado muy leve, pero no era un sangrado así directo, sino que era algo muy leve. La situación es que, bueno, yo veo como que sale algo, como una bola, un saco o algo por el estilo. A medianoche me ocurre todo esto. En la mañana, desde que me despierto, voy enseguida y le toco la puerta a mi vecina, que era una enfermera. Ella trabajaba en un hospital, de nuestra zona. Y yo tengo como que miedo, o sea, pónganse en contexto, o sea, 20 y poquitos, hace unos 20 años de esa situación, no, más de 20 años. Yo no sabía quién decirle y yo digo, no sé, ¿qué pasó aquí? Y voy y le comento a ella y le digo, mira, yo anoche me tenía un dolor en el vientre y esto y lo otro, y ella me dice a mí, ¿qué pasó? Yo le explico y ella me dice, pero es que tú has perdido el bebé. Y yo le digo, no, ¿cómo?
Dice, sí, mira, cámbiate, arréglate, vamos para el hospital porque vamos a hacerte un chequeo y todo eso, porque si es así, entonces hay que hacerte un legrado. Y yo como que muy inocente, yo, ¿cómo no? Pero voy. Era el hospital regional, o sea, el hospital público. En nuestro natal República Dominicana, en mi natal República Dominicana, la salud no era ni es la mejor en los hospitales públicos. Con toda la poca intención de hacer quedar mal a mi país, ni muchísimo menos, pero esa es la realidad. Entonces en el hospital no había prácticamente de nada. Para empezar había que hacer unas filas inmensas para que te atendieran, pero como yo estaba con ella, que era enfermera del mismo, pues ella habló enseguida con el doctor de ginecología para que me atendiera a mí rápido. Pero yo me llegué a sentar, había muchas chicas que tenían días ahí esperando para que le hicieran pues un chequeo también con una situación similar. En eso entonces ella le dice al doctor que me chequee, el doctor dice, sí, en efecto ha perdido el bebé, tenemos que hacerle un legrado. Pero tú sabes que no tenemos anestesia, le dice él. Y ella le dice, no se preocupe, que yo tengo, guardada, yo se la voy a traer, la anestesia, para que entonces le hagamos eso ahora mismo, hoy mismo. Ella le dice, no hay problema, dame yo ponerle entonces aquí un espacio para atendértela a ella. Te lo voy a atender entonces enseguida, entonces, ¿no? Y me ponen ahí en lista. Pasó como una hora, ella me dice a mí, quédate ahí sentada, que él te va a llamar. Mientras tanto yo voy a ir preparando la anestesia y todo lo que había que utilizar, porque había que llevarlo todo. Cuando me llamaron a mí, me llamaron por mi nombre, y entonces yo me paro y voy, entro, entonces, y me van entonces a hacer pues, lo que también se conoce como curetaje. El médico me dice, siéntate ahí, y me ponen entonces aquí un catéter normal, ¿no? Me dice, cuando tú te sientas un poquito así como que medio en las nubes, me avisas ¿no? O sea, la anestesia me estaba poniendo. Mientras él decía eso, ya yo estaba así como que en el aire. Yo decía, no, pero ya. Dice él, ya, tan rápido. Digo yo, sí, ya. Dice él, no, pero tú me estás respondiendo y esto. Y digo yo, sí, pero me siento así como que medio. Y mientras iba hablando, pues ya, puf, me fui. Recuerdo perfectamente, me pasó exactamente lo mismo otra vez. Yo quedé nula, o sea, yo salgo y estoy viendo toda la escena, estoy mirando todo lo que va ocurriendo, voy viendo incluso escuché las conversaciones que tenía con la enfermera y todo eso. Pero en eso hasta me sentí un poco aburrida y me fui por otros lados del hospital a ver lo que estaba pasando, más o menos. Hasta que comencé a tener una sensación de frío, pero no era un frío normal, sino un frío, no sé cómo explicarlo. Y ya yo me estaba, por ejemplo, pues estaba en otra parte del hospital, vi otros pacientes, vi otras cosas que iban haciendo en otros lugares, etcétera, etcétera. Hasta que en un momento dado yo escucho que el doctor le dice a la enfermera, tenemos que hacer algo porque se está muriendo. Y comienzo a escuchar el pitillo, este pitillo que hacen los aparatos siempre. Hace pi, y entonces comienzan a darme pues un masaje en el pecho y todo eso, y yo estoy viendo lo que él está haciendo. Pero lo estoy mirando desde fuera como una pasividad total, que digo, bueno, ¿no? Pero en ese instante fue que yo entendí que no era ni un sueño, ni muchísimo menos, sino que yo estaba viendo todo lo que realmente estaba pasando. Y al hacerme consciente de esa situación y saber como que ya estaba muerta, me comenzó a causar ansiedad. En ese mismo momento fue que el doctor dijo, no, pero ya no podemos hacer más nada. Y él está comenzando como que a ver qué es lo que va a resolver. Y yo comienzo a sentir un sentimiento de ansiedad total y comienzo a gritarle al doctor. Le dije, no, yo no estoy muerta, no. Y me comenzó a dar como que una ansiedad total. Y yo sentía como que si me aprisionara algo, una fuerza, me aprisionara fuera de la sala donde yo estaba. Era como que si me estuviese sacando. Yo luchaba contra eso. Yo decía, no, y sentía como que me aprisionaba como que en la pared o algo así por el estilo. Ellos consiguieron una especie de algo que me pusieron y eso entonces me hizo volver entonces de nuevo. En ese lapso ya yo estaba prácticamente como, yo veía el entorno todo blanco. O sea, veía como si todo estuviese iluminado con una luz o algo por el estilo.
Pero yo estaba muy inquieta porque yo le decía, no, es que me van a declarar muerta y yo no lo estoy. Y yo no estaba aceptando en ese momento esa situación. Al volver entonces en el cuerpo, de nuevo, ya yo estaba en la sala de recuperación en ese momento y tuve un shock total. O sea, cuando volví en el cuerpo, primero, la primera sensación que sentí es un dolor inmenso, que te duele cada célula del cuerpo, te duele todo. O sea, lo que tú no sabes que tú tienes en el cuerpo, órgano que no tengas, te duele todo. Segundo, es una sensación de calor interno en todas las venas horrible. O sea, es una sensación de un calor profundo, rarísimo. Pero sobre todo es como un shock. Y lo primero que me pasó fue que yo decía, no, pero yo estoy viva, y gritaba mucho eso, que es que yo estoy viva, que yo no estoy muerta. Entonces comencé a apretarme yo misma muy duro, porque mientras estaba fuera del cuerpo yo no tenía ningún tipo de sensación, no sentía absolutamente nada. Yo veía todo el entorno, pero no sentía ninguna sensación, ni buena ni mala, ni dolor, ni nada. Pero al entrar de nuevo en el cuerpo, entonces lo que yo intentaba hacer era convencerme a mí misma de que ya yo estaba en el cuerpo de nuevo y que yo estaba viva. Entonces me comencé a rascar, me comencé a apretar, y lo que hacía también era que me metía los dedos en los ojos. Porque hubo un momento en el que cuando yo veía todo lo que estaba ocurriendo, me desesperaba y yo no quería verlo. Entonces me quería como que... Y me tuvieron que sujetar. Entonces en ese momento fue cuando ya yo comencé ya a entrar entonces en conciencia de lo que había pasado. Y cuando ya estoy 1 o 2 horas después, que ya estoy mejor, está mi vecina, que bueno, yo la considero como si fuera una mamá prácticamente, al lado mío, y ella estaba que no se me despegaba del lado, y me decía, y yo la escuchaba que ella decía, pero ¿qué fue lo que le hicieron? ¿Pero qué fue lo que le pusieron? Mírala cómo está. O sea, ¿qué fue lo que le hicieron con ella? Y ella trataba de averiguar qué era lo que me había pasado, porque normalmente por el procedimiento que me estaban haciendo no era para que me pasara algo así. Y entonces al despertar, luego entonces ella me explicó todo y me dijo, no, que tú estabas en un estado, primeramente, yo no sé lo que pasó, porque cuando yo entré a la sala, a ti te habían hecho el procedimiento antes de tiempo. Se supone que la enfermera que lo iba a asistir a él, que iba a estar con él, era yo. Y cuando yo estaba en la cafetería y volví, ya te habían hecho el procedimiento. Entonces cuando entré a la sala, las otras enfermeras no querían hablar conmigo y estaban bastante raras. Y una me dijo, no, fue que se murió. Entonces la otra dijo, no, ella no está muerta todavía. Y había una disyuntiva. Entonces ella me estaba explicando. Entonces todo lo que ella me explicó después que pasó, en el momento en el que me pasó esto, concuerda perfectamente con la experiencia que yo viví. Aparte, es decir, corrobora la situación. Y lo que pasó fue lo siguiente, o sea, ella le había dado una anestesia, y ellos habían utilizado otra, que realmente no es lo que se utiliza y es bastante peligrosa. Y ellos confundieron los papeles del paciente, y entonces me pusieron a mí en el puesto de otra paciente. Como a mí me habían metido por el medio, y había ya ¿cómo se llama? Ellos tenían una lista de los pacientes que iban a atender ese día, y a mí me metieron por el medio. Ahí entonces estuvo el problema de que ellos pensaron que yo era otra paciente. Entonces me pusieron el medicamento que usan normalmente, o sea, lo que ellos tuvieron ahí, y se pasaron. O sea, me pasaron de anestesia, y aparte de ese anestésico me hizo muy mal. Después de esa experiencia fue que yo descubrí que yo soy alérgica a ese medicamento en concreto, y ya entonces luego lo supe, pero prácticamente ya no la cuento más, como dicen. Ese fue el problema en esa ocasión. Bien, les dije en otro video, pues entonces yo hice más detalle. Y la última ocasión en la que esto también me ocurrió y estuve esta experiencia cercana a la muerte, fue la más fuerte y la más significativa para mí, fue durante el embarazo de mi tercer hijo, que es Alexander, que también es mi hijo autista. En realidad yo tengo 2 hijos autistas, pero Alexander es mi hijo autista de grado medio, así es como más o menos se diagnostica. No verbal también. Bueno, en fin, la cuestión es que yo estaba embarazada a las 14 semanas de embarazo. Yo tenía una condición previa de salud que me había ocurrido precisamente 1 o 2 meses antes del embarazo, que con la vesícula.
Entonces me vi con problemas de la vesícula. Me internaron en esa ocasión, pero no me operaron porque el médico me dijo, bueno, está inflamada, tienes piedras en la vesícula, pero no te voy a operar porque está inflamada. Vamos a dar entonces 2-3 meses para que te recuperes y entonces ahí entonces te voy a operar. Y me preguntó en esa ocasión, yo estaba recién casada con mi esposo y me pregunta que si yo tengo planes de, no, que si estoy embarazada, le digo que no, que estamos buscando un embarazo pero no se ha podido. Yo estaba en un tratamiento hormonal para quedar embarazada. Tenía ya mi otro hijo 10 años de edad, o sea que yo había tardado 10 años en poder embarazarme y no lo había logrado. Y le explico al médico mi récord, bueno, mira, yo tengo pues planes, o sea, yo estaba tomando incluso un medicamento para hormonal y todo eso. Y él me dice, pues suspéndelo, no te recomiendo que salgas embarazada ahora hasta que resolvemos el problema de la vesícula. Ok, yo dejo el medicamento, pero en realidad como yo tenía problemas para embarazarme de todas maneras, nunca en la vida imaginé que me iba a pasar, que yo iba a quedar embarazada en ese periodo, pero así fue. Salgo embarazada y en los primeros meses de embarazo, de semanas, perdón, de embarazo, yo tengo unos síntomas sumamente graves. Yo los confundí con el síntoma normal de embarazo. Yo padezco algo que se llama epiremesis gravidum, que es unos síntomas de embarazo exagerados. Siempre me ha pasado, desde mi primer embarazo y todos, o sea, siempre ha sido así. Y yo pensaba que era eso, entonces no le di mucha importancia a las primeras 2, 3, 4, 5, 6 semanas, si se quiere, y tenía muchos síntomas y tenía, bueno, mal, y muy mal. Y ya los malestares eran tan fuertes que yo estaba perdiendo peso, fuerzas y todo eso. Yo pensé que era el embarazo. No era eso, era en realidad la vesícula. Pero como estoy en ese estado de embarazo, un buen día tengo un dolor en la parte de la vesícula horrible que no puedo ni respirar. Y van pasando los días y yo voy aguantando el dolor. Yo digo, no, tiene que ser cualquier otra cosa. Y yo haciéndomela fuerte. Yo soy una persona que tengo una fuerza. Yo aguanto dolor increíblemente. Y me quedo en mi casa aguantando todos mis dolores y todo eso. Hasta que una noche no aguanté más y mi esposo me ve que yo me estoy ya agarrando de las paredes del dolor y me dice, esto no es normal, vámonos para la clínica. Era de noche. Y nos vamos por emergencia. Llegando a emergencia me desmayé y perdí el sentido. O sea, el dolor era básicamente insoportable. Mi esposo mismo tampoco sabía qué era lo que estaba pasando en ese momento. O sea, ustedes saben, los hombres no tienen como mucha conciencia de lo que pasa. Él también pensó que eran síntomas del embarazo. Por eso pasé los primeros días en el hospital y no sabían en concreto qué era lo que me pasaba. Y decían, no, pero hasta que en un momento dado, el médico, me parece que habían pasado como unos 3 días, mi condición empeoró, me tuvieron que llevar a intensivos, no encontraban la razón exactamente de qué era lo que me estaba pasando, habían chequeado todo lo del embarazo y se veía normal. Entonces fue porque yo estaba en ginecología, en el área de ginecología. Y entonces en ese momento, cuando el doctor dice, no, pero le pregunta a mi esposo, ¿ella ha tenido una condición previa recientemente? Sí, ella tuvo problemas de la vesícula. ¡Ja! Tenía que habérmelo dicho. Entonces pidió el récord completo al médico que me había atendido de la vesícula y ahí entonces fue donde dijeron, pero puede que sea esta la situación y me comienzan a hacer chequeos de la vesícula y así fue. La vesícula había explotado. Las piedras estaban ya también, se habían pues dispersado. Parte de lo que pues, estaba tapando, pues bueno, en fin, eso fue un desorden. En conclusión, el médico me dijo, mira, lo poco que yo podía entender porque estaba en una situación muy, pero que muy delicada. Me dijo, mira, yo te voy a operar de emergencia, te hice un chequeo y me di cuenta que el problema es en la vesícula, y etcétera, etcétera. Tienes que firmarme estos documentos, tu esposo y tú, donde, bueno, básicamente siempre se hace así, donde ellos no se hacen responsables, por ejemplo, de tal y tal y tal cosa, y todo ese tipo de cosas. Aquí es normal, me explicó todo el proceso. Yo te voy a operar de emergencia, vamos a operarte, vamos a sacarte la vesícula y vamos a ver cómo está la situación. No te aseguro que yo pueda salvar el embarazo. Yo tenía en ese momento precisamente 14 semanas de embarazo. Voy a intentarlo, me dijo, pero voy a basarme básicamente en salvar la vida tuya, que es lo que más importa. Y si se puede, pues entonces también salvamos al bebé, pero la situación es muy crítica, me dijo. Entonces fue muy claro conmigo. Y si yo aceptaba la operación con el riesgo de perder el embarazo, yo le dije, bueno, nada, imagínate, ¿qué vamos a hacer? O sea, si le digo que no, de todas maneras me voy a morir yo y se va a morir el bebé igual. Entonces, ni modo. Y durante la operación, o sea, incluso antes de la operación ya yo había caído en coma. O sea, recuerdo que lo último que hablé con él fue eso, lo de
firmar los documentos. Lo firmé como yo pude, estaba ya en intensivo. Yo ya estaba en una condición tal que incluso la parte, bueno, donde te ponen, por ejemplo, los medicamentos y eso, que a veces te lo ponen en la mano o a veces te lo ponen aquí en la vena, así es ya ni siquiera eso. A mí me tenían un catéter directamente en la aorta, aquí, y yo ni siquiera podía mover la cabeza, y por ahí era que me ponían los medicamentos. Y el dolor era tan intenso y tan fuerte y tan potente que no me hacían nada. Claro, también usaban medicamentos especiales para una mujer embarazada, que no son los mismos que se utilizan para una persona común y corriente. Y recuerdo todos esos detalles y nada. Después de eso, esa noche, la operación estaba pues planificada para tempranito al otro día, desde que despuntara el alba como se dice. Y pues desde esa noche ya yo estaba pues en el otro lado, como se llama. Mi experiencia en ese momento, bueno, yo salí de mi cuerpo. Recuerdo estar caminando por el hospital. Había un señor que estaba cerca de mí, de donde yo esté, o sea, en cuidado intensivo, en otra área. Ustedes saben que quien está en cuidado intensivo está solo, pero hay otras personas que están en otras habitaciones o lo que sea. Y ese señor lloraba mucho y gritaba mucho, pero en realidad él estaba en coma. O sea, después de todo lo ocurrido fue que yo entendí toda la situación. Yo lo escuchaba constantemente llorar y pedir ayuda, pero yo lo escuchaba en el astral, si se quiere llamar de esta manera, porque no podía hablar. Y yo lo escuchaba y me molestaba. O sea, él hablaba tan alto para mí que me molestaba. Entonces, esa noche yo me paré de la cama y fui a donde él a ver qué era lo que le estaba pasando. De esa misma manera vi también un niño que estaba buscando a su mamá. Habían también otras personas que estaban también llorando. Y todo eso. Entonces, imagínense ustedes cuántas almas pueden haber deambulando en un hospital. Y una persona con una capacidad, una sensibilidad, por ejemplo, así como la mía, pues ya usted se puede imaginar. Es una bomba de tiempo, si se quiere. La cuestión es que en ese estado yo pasé todo lo que fue la operación. Yo tardé unos 10 días en cuidado intensivo, o sea, en coma. Y durante todo ese periodo también, y durante la operación se presentó una situación que fue cuando me dieron pues clínicamente muerto un par de minutos. Intentaron comenzar a hacerme la operación por laparoscopía. Y como dicen los médicos, se está perdiendo el paciente, o sea, ya yo me estaba muriendo y no se podía. Entonces, de emergencia tuvieron que abrirme la barriga completa. Entonces, yo tengo una cicatriz que va de la mitad del cuerpo, o sea, completamente abierta en la parte superior, porque no hubo de otra. Entonces, después que yo desperté, después que yo estaba bien, fue que el médico nos explicó, nos dijo, mira, lo que pasó fue que tú te nos fuiste en la operación. Intentamos hacerlo por laparoscopía, como normalmente se hace en una operación de vesícula, que se hace simplemente con unos puntitos y no te deja marca, pero no se pudo. Entraste en un cuadro de coma y ya pues prácticamente lo que es el aparatito esto ya no estaba marcando, y tuvimos que, para salvarte la vida, tuvimos que abrirte por mitad. Y claro, él explicándome eso como una excusa porque él se preocupaba por el hecho de la cicatriz. Pero fue lo último que a mí me importó. O sea, a mí no me importaba realmente la cicatriz, y ahí la tengo todavía. De hecho, muchas personas en mi canal de salud, donde yo hablo de peso y perder peso y cosas así por el estilo, he mostrado mi vientre y se ve esa cicatriz enorme, y hay personas que me dicen, ¿y eso qué es? Y yo, muchacho, yo casi me morí. Y esa es la marca que me dejó ese proceso por salvarme la vida. Pues esa marca y esa cicatriz me dieron 20 puntos. Ya ustedes se pueden imaginar si la situación fue crítica, que para una operación que normalmente le hacen por un hoyito, hacerme una cicatriz así, o sea, una herida así, tuvieron que reaccionar muy rápido para resolver la situación y que yo no me quedara del otro lado, como dicen. Entonces, durante ese periodo, yo estuve en otros lugares. Fui, por ejemplo, visité familiares, personas que viven lejos de mí. Eso me sucedió estando aquí en Alemania. Estuve, por ejemplo, bueno, en fin, un sinfín de cosas que... En mi experiencia personal, las veces que me ha sucedido eso, yo pienso que es sumamente raro que una persona pase tantas veces en una sola vida por una experiencia así. Pero sí me ha pasado, me ha tocado vivirlas y estoy todavía aquí por una finalidad. Uno de los momentos más impresionantes que recuerdo vívidamente en la última experiencia que tuve en esto de la operación fue que ya yo no quería regresar ya.
Yo me quería quedar ya en ese lugar y se siente una paz, se sentía una paz total, absoluta. Veía todo lo que yo había vivido, todo lo que había hecho, no solamente en esta vida, sino en otras. Me sentía completamente tranquila, realizada. Ya yo no estaba buscando más de aquí, en esta vida, y ya yo no pretendía volver. Pero me recordaron que habían cosas que yo todavía tenía que realizar. En esa época yo había empezado apenas en YouTube, o sea, sí, yo había hecho como 2 o 3 videos apenas. Pero me dijeron, no, hay cosas que tú todavía tienes que realizar, no por ti, tú ya te realizaste, pero hay cosas que tú necesitas realizar por otras personas. Y todavía no puedes irte, hay cosas que debes todavía cumplir. Y yo todavía seguía así como que negada y decía, no, que ya yo cumplí. Y entonces ahí me recordaron, pero además, me recordaron, pero además, si no lo haces por los demás y por la misión que tú tienes que cumplir, hazlo por el bebé que tienes en el vientre, que si tú decides no volver a tu cuerpo, no va a poder venir. Y precisamente fue el estar, el estar embarazada, lo que me hizo a mí, me convenció de volver y de quedarme. Entonces, así es que yo siempre cuento esa historia de esa forma. O sea, la razón de yo estar aquí, seguir aquí, fue mi hijo Alex. Él es autista, pero todo lo que sucedió en esa etapa, al principio del embarazo, me preparó de una forma tal. Regresé con una conciencia espiritual tan elevada, tan fuerte. Después de esa experiencia fue que yo intenté hacer un canal, bueno, como ahora más o menos lo tenemos aquí. Intenté y quería hablar de ese tipo de experiencias, ese tipo de cosas. Volví con muchas cosas al particular. Y bueno, nada, las cosas luego no se dieron y en fin, me unió muchísimo al sentido que tiene el estar aquí también en estos momentos, estar viviendo este tiempo extra, si se quiere. Cuando me dieron la noticia luego, entonces el embarazo continuó. O sea, cuando me dieron la noticia que el bebé estaba bien y que no había pasado nada durante el embarazo con el bebé, yo me sentí tan feliz. Otra de las cosas que me mantuvieron también en mi recuperación, después estando ya en el hospital, cuando yo comencé a tener conciencia, fue precisamente el hecho de la unión que tenía con mi hijo en el vientre. Yo estuve hablando con mi bebé durante todo ese proceso, mientras yo estaba fuera de mi cuerpo. Yo hablaba con mi bebé y yo veía la cara y veía el rostro y lo conocía y lo reconocí. Tenía solamente 14 semanas de embarazo y hablaba con él. De hecho, él fue quien me dijo su nombre. O sea, él se llama Alexander porque en esa experiencia él me dijo que se llamaba Alexander. Eso es un hecho que también me ha pasado mucho con todos mis hijos. O sea, mis hijos yo los he visto y los he reconocido en etapas muy tempranas del embarazo y he hecho sueños o he ido al astral y he visto mis hijos y los he visto como hoy en día son. O sea, sus rostros los conozco y ellos son los que me dan su nombre. O sea, eso me ha pasado a mí siempre. Quizás a muchas personas también le ha pasado, quizás no, pero bueno, eso es así. La cuestión es entonces eso, o sea, lo que me mantuvo atada aquí fue eso, fue mi hijo, básicamente. Y cuando me dieron la noticia de que él era autista de tiempo después, nunca ha sido, o sea, es que fue tanto lo que pasé en la etapa para tenerlo a él mismo, que todo lo demás que me pudieran haber dicho ya no, me daba igual. O sea, y hoy en día mi hijo tiene 9 años de edad. Seguimos aquí en YouTube y seguimos haciendo cosas por muchas personas que no me conocen y personas que me conocen. Y entiendo que muchas de las cosas que hago tienen una repercusión en mucha gente que me sigue y que tiene algún tipo de significado en alguien que ni siquiera yo he visto, pero que mueve algo en alguna persona, y entiendo que para eso estoy viviendo también un tiempo extra, por un lado, y también a modo personal por muchas otras cosas también privadas, y cosas que han venido a cambiar por el hecho de yo seguir aquí, que de yo no haber estado aquí hubiesen sido distintas. Ejemplo, si yo no hubiese estado aquí, yo no hubiese decidido venir, no viene mi otra hija que vino después de Alex, que es Maya, que es mi única hija hembra. Yo tengo 4 hijos, pero ella es la única hembra, el resto son varones, por ejemplo. O sea, ella no hubiese podido venir, y así por el estilo. Entonces, aprendí mucho de forma muy positiva. Y cerrando entonces con el video del día de hoy, para empezar. ¿Existe vida después de la vida? Por supuesto que sí. Me ha pasado en muchas ocasiones. En el momento en el que usted
fallece o está a punto de fallecer, no termina todo. Lo he vivido 3 veces en esta vida solamente. Es decir, no es algo que a mí me hayan podido contar, es algo que yo he vivido. O sea, he visto la existencia de nosotros y de tu alma y de tu esencia, incluso después de que físicamente estás en una condición de salud o que estás ya cercano a la muerte o ya estás pasando por ese umbral. Entonces no es una no es una pregunta. Hay personas que me puedan quizás preguntar, ¿y tú crees en la vida después? O sea, en la existencia sí, o en la vida después de la muerte. Y es algo que yo no, ni siquiera es una duda, es que yo lo he vivido. O sea, yo he visto cómo nosotros somos seres duales, es decir, cuerpo y alma, y en el momento en el que mueres o te pasa un evento traumático muy fuerte, tu alma sale y tú puedes ver todo lo que va sucediendo. Y no me pasó una vez, me pasó 3 veces. Entonces, en mi caso personal, no es una pregunta, no es una suposición, es una total seguridad porque lo viví. Sin embargo, muchas personas que no han pasado por eventos de este tipo, en muchas ocasiones no lo pueden comprender. Peor aún si están muy dogmatizados en la mente y piensan que la muerte es el fin de todo, no lo pueden entender y se comprende. Porque hay veces que hay cosas tan impresionantes que hay que vivirlas para poder entenderlas. Sin embargo, otras personas que hayan vivido esta situación me van a entender perfectamente y saben lo que va ocurriendo porque también le ha pasado. Hay personas, por supuesto, que han tenido experiencias sumamente traumáticas, otras no tanto, otras muy, muy plenas y muy bonitas, tanto así que no quieren volver, y bueno, hay diferentes expectativas. Hoy en día el fenómeno es tan grande que la ciencia le ha intentado buscar explicación diciendo que lo que pasa es que son alucinaciones y que las personas en ese estado, pues el cerebro segrega no sé qué cuándo, que bla, 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 y entonces las personas imaginan cosas. Yo les puedo decir personalmente hablando que nada que ver con alucinaciones. Aquí nadie está loco ni se está imaginando cosas. Si usted ha vivido una experiencia de ese tipo, sabe perfectamente diferenciar lo que es un sueño, lo que es una experiencia fuera del cuerpo y lo que usted está viendo y viviendo. De igual manera, no es posible que uno pueda recordar, por ejemplo, todo lo que se está haciendo en un entorno donde se supone que usted está anestesiado y dormido. Es lo primero. Y ni siquiera saber lo que está pasando en los cuartos aledaños, como me ha pasado a mí, y yo les puedo a ustedes asegurar 1000 por 1000 que así es. No tendría ninguna razón de ser el hecho de que yo le cuente esta historia a ustedes, la haya contado hace muchos años y la vuelva a repetir ahora. De no ser así, ¿para qué? ¿Por qué? No tiene, ¿para qué? No, es así. Es así, así lo viví, así pues tuve esa experiencia de vida, ha sido positiva para mí porque me ha ayudado a ser un mejor ser humano y mucho más despierta, si se quiere, me ha ayudado, no lo he visto nunca como algo malo. Y me ha preparado mucho para el proceso y el momento pues que me toque otra vez. En el momento en que me toque irme definitivamente no tengo ni un solo, mira, ni así poquito de miedo. Sé ya el proceso, sé lo que va a pasar porque ya lo he vivido. Sé que no duele, o sea, no te va a doler nada ni mucho menos. Todo lo contrario, la sensación que sientes es de paz total, no sientes dolor alguno de ningún tipo. Pero cuidado con eso, porque eso no significa que las personas que pierden la vida porque se la quitan, pasen lo mismo. Esas son cosas muy distintas. O sea, cuando tienes un proceso porque se ha cumplido tu tiempo, porque tienes experiencias por vivir, porque ha sido algo externo, etcétera, etcétera, es un tipo de experiencia. Y si es que luego provocas, por no decir otra palabra, pues ya eso es muy distinto. O sea, cuidado con eso, nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, estas son mis experiencias y la razón por la cual yo creo firmemente en la existencia de la vida después de la vida. Además también de la vida antes de la vida, es decir, en vidas pasadas, es porque lo he vivido. O sea, es una cosa que en mi persona es algo normal y bueno, esa es la razón. Bueno, como habrán escuchado, Nelsie tenía una teoría de lo que había más allá de la muerte, de lo que había después de la muerte. Es decir, esta teoría ella la termina de confirmar a través de su SM que tuvo, que no fueron una, sino que fueron 3, y las cuales compartimos absolutamente en un 100%. De hecho, teníamos pensado en nuestro canal hace un tiempo ya hacer un programa sobre este tema,
pero que al final no lo pudimos hacer, pero justamente esto nos va a dar pie para que lo hagamos de una vez. Bueno, como les decía, Nelsie realmente estaba segura de lo que había después de la muerte. Y justamente por eso es que ella no tenía absolutamente ningún temor. Y esta teoría, con la que nosotros también estamos completamente de acuerdo, no se acaba todo con la muerte, sino que hay algo más allá. Nosotros tenemos un alma que es imperecedera, un alma que es inmortal, y que a pesar de que nuestro cuerpo físico muere y queda en esta dimensión terrenal, en esta 3D física, nosotros seguimos existiendo. Pero bueno, luego vamos a hacer un programa para hablar y explicar específicamente cómo sería eso. Pero ahora vamos a compartir ese otro video donde ella justamente nos cuenta de cómo no le temía a la muerte, sino más bien le preocupaba de alguna manera los que quedaban acá, o sea, sus seres queridos. Bueno, compartimos esta segunda parte. Me hicieron una pregunta muy importante que fue si yo le temía a la muerte, ¿por qué? Porque sí y por qué no, dependiendo de mi respuesta. Y dije, uy, eso es un tema amplísimo. Y quiero entonces pues sentarme con ustedes el día de hoy a conversarlo porque creo que ha llegado en el momento ideal. La pregunta básica, que si yo le temo a la muerte. La respuesta directa y simple sería no. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser? Porque muchas personas suelen temerle a la muerte. Bueno, yo no le temo a la muerte directamente hablando por mi persona. Y les voy a explicar. Quizás si ustedes me hubiesen hecho esta pregunta hace unos 10 años atrás, yo hubiese dicho sí, definitivamente, porque normalmente los seres humanos tememos a lo desconocido, a lo que todavía no sabemos cómo es, qué sucede en un momento similar. Y es más el miedo a lo desconocido que realmente la misma situación en sí. Como hasta ese momento, pues quizás hace unos 10 años yo no había tenido las vivencias que tengo hoy en día, pues realmente mi respuesta hubiese sido otra. Porque si usted es nuevo por aquí y no lo sabe, yo he tenido una situación de salud bastante delicada, sobre todo en los últimos 10 años. No solamente en esta etapa, pero sí en los últimos 10 años más que nada. Y a modo personal he pasado ya por 2 procesos de una experiencia cercana a la muerte, donde estuve en una gravedad muy en cuidado intensivo y todas esas cosas. Y estuve prácticamente o clínicamente por un par de minutos muerta, como se llama. Entonces, la experiencia que uno vive o las personas que pasamos por este tipo de procesos o por este tipo de situaciones de enfermedad y pasamos por esos procesos, ya sea que usted tenga un problema de salud como el mío o una enfermedad terminal X de otro tipo, pues tenemos ya a partir de ese momento una visión de lo que es la vida y la muerte completamente distinta a la que una persona que no ha pasado por este tipo de situaciones. Entonces, en base a eso, pues no. ¿Por qué? Porque en esos momentos en el que yo estuve pasando por ese proceso, lo que yo sentí, como me sentí, no fue para nada mal. No me sentí ni con miedo, ni con temor, ni absolutamente nada. Era todo lo contrario, era como una gran paz, como un relajamiento total en el que ya no sientes ningún tipo de dolor. Sobre todo, y lo mejor, si se puede decir mejor en ese aspecto, es que si has pasado por ese tipo de situaciones, por una enfermedad X, por ejemplo, en ese momento en el que yo estaba pasando por esa situación, que estaba embarazada de mi niño Alex de 14 semanas de embarazo, y tuve un problema con lo que fue la vesícula, y pues explotó la vesícula, y entonces yo hice una gravedad, el dolor era inmenso, o sea, yo lo recuerdo todavía y es algo indescriptible, el dolor que yo sentía. Y como en los primeros momentos en el que yo llego al hospital, los médicos ni siquiera sabían que yo tenía, no me dieron ni siquiera pues calmantes para el dolor en un inicio porque estaba embarazada. Entonces tuve que soportar mucho dolor las primeras horas sin que nadie hiciera nada, sin poder hacer nada, porque tenían que saber primero
qué era lo que me pasaba, qué me estaba provocando a mí el dolor, si era una pérdida del embarazo o era cualquier tipo de problema en cualquier otro órgano, porque era en la parte abdominal. Yo sabía que era aquí arriba, en la parte superior, aquí debajo de mi costilla, pero como yo estaba también embarazada, no sabían realmente cuál era el problema. Mi embarazo era ya de alto riesgo de todas maneras, entonces tuve que soportar mucho dolor. Entonces, en ese instante en el que sucedió eso, ya yo estaba en cuidado intensivo, yo simple y llanamente sentí alivio. Yo sentí alivio, sentí mucha paz. No sentía ningún tipo de dolor, ya no sentía ningún tipo de preocupación, ya no sentía ningún tipo de pesar, nada. Entonces, para mí, lejos de haber sido una experiencia traumática, si yo hubiese, por ejemplo, si yo no hubiese regresado, como dicen, entonces realmente no hubiese sido una experiencia traumática para mí. En base a eso, entonces no le tengo miedo a que vuelva a suceder o eso. Ahora bien, sí le tengo miedo, por otro lado, al sentido, no en mí, no de mi persona, sino por mis hijos. O sea, a lo que yo le temo no es a la muerte directamente, ni porque me vaya a doler, ni que porque qué va a pasar después, o sea, no, sino por mis hijos, los que quedan. Entonces no es un miedo, sino es una preocupación. Entonces, a la pregunta, ¿le tengo miedo? No, no le tengo miedo, estoy tranquila en el momento que llegue. No quiero que llegue. Quiero, por ejemplo, no sé, a los 90, 100 años, quién sabe, como todo el mundo, evidentemente, pero honestamente hablando, yo estoy preparada. O sea, puede suceder mañana y no hay problema conmigo en cuanto a mi persona. Pero mi preocupación es eso, son mis hijos, es el destino de ellos, qué va a pasar con ellos, cómo se va a desarrollar su vida, sobre todo Alex más que nada, porque es un niño que depende emocionalmente mucho de mí y además también depende mucho en cuanto a todo lo que es su aprendizaje, su vida y todo eso, también en ese sentido. Sin embargo, incluso en esa situación, en la situación de Alex, que es un autista no verbal, yo estoy preparándolo para que sea independiente desde ya. Por eso es que, por ejemplo, porque no le permitimos desarrollarse ni aprender cosas que para él van a ser vitales poder hacerlas solo. Entonces, estoy haciendo eso, no porque yo esté planificando que me vaya a pasar algo, pero porque ya pasé por ese proceso y sé que en cualquier momento podría suceder. Yo no quiero que mi hijo se sienta completamente dependiente de todo. Como les dije, espero estar toda la vida, pero nadie tiene nada comprado. Entonces esa es mi visión de cómo veo yo o la perspectiva que yo tengo para lo que es si me llegase ese momento. Entonces quizás mi preocupación sea sin sentido, tal vez, pero yo creo que eso es un sentimiento que toda la madre tiene, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que todas las personas tenemos que estar preparadas mentalmente. Ya después que usted pasa de cierta edad, cuando usted tiene 20 años, usted no se preocupa por eso, pero ya después que usted tiene cierta edad, está preparada mentalmente para saber que en cualquier momento podría pasar. Pero el último consejo que yo le puedo dar para todas las personas que me estén mirando realmente es: no dejen para un día, para cualquier día, prepararse para ese momento. Usted y sus seres queridos, porque uno no sabe en qué momento sucede. Usted también tiene una pareja, por ejemplo, como yo, tiene, por ejemplo, niños. En algún momento, cuando todo está bien todavía, hable con su familia, hable con sus hijos, qué usted desea que sucediera en caso de que eso pase. Y, por ejemplo, como en el caso mío, hablar con su pareja. Mi esposo, por ejemplo, me ha dicho todo el tiempo, y hemos ya quedado en acuerdo, me dice: a mí, Nelcy, te pido, pero es algo que mi esposo me ha pedido todo el tiempo, porque él tiene terror a eso. Me dice: Nelcy, si a mí me pasa algo, que yo tenga que estar en una cama como un vegetal, y te pidan la opción de si me dejas vivir con aparatos o no, di que no. Es mi gran miedo, mi temor, que a mí me dejen en una cama, una persona como mi esposo, que es prácticamente hiperactivo. Entonces, siendo él así, yo entiendo perfectamente ese miedo que él puede tener. Y lo hemos hablado abiertamente como pareja. Como usted habla de que vamos a cocinar el día de mañana, pues hablamos qué vamos a hacer el día de mañana si algo me pasa a mí. Yo le he dicho a él muchas veces: yo no creo ser capaz. O sea, yo no te voy a jurar, te voy a prometer que voy a cumplir tus deseos, porque yo no me sentiría capaz de hacerlo, pero yo analizaría la situación, porque hay veces que hay personas que le dicen eso: mire, está en coma, lo que sea, tiene 10, 15 días, un mes, 2 meses, un año, y luego se recuperan. Entonces yo no sé si yo sería capaz de hacerlo, pero lo que sí te prometo, y se lo he dicho, y lo digo también abiertamente: si eso sucediera, no tengas el menor miedo ni la menor preocupación de que yo me voy a ocupar de ti en todos los sentidos. O sea, no tengas el menor miedo de que yo te voy a abandonar, de que yo te voy a... Nunca, jamás. O sea, es que una relación no se basa en el momento...
precisamente eso le dicen a uno cuando tú te casas, en lo bueno y en lo malo, pero sobre todo en lo malo, porque cuando tú necesitas de alguien que del amor y el cuidado de una persona que tú amas, es en lo malo, no es en lo bueno está todo el mundo. Entonces, eso. Nosotros hablamos directamente así de esas cosas y ya tenemos, por ejemplo, todo pues aclarado, qué tengo yo que hacer, qué tiene que hacer, a quién tiene que llamar, con quién tiene que hablar, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el momento, cuando llega el momento no es lo mismo, pero no es lo mismo tampoco si ya usted lo planificó y lo tiene todo claro, a cuando usted está así como que, ¿y ahora qué? Eso. Eso, mis amores, yo sé que es un tema que a muchos de ustedes le pueda sonar un poquito como que porque los latinos no estamos acostumbrados a prepararnos para este tipo de cosas, pero es un buen punto, es un buen punto y cada persona tiene una forma de pensar y de ser distinta, por eso es mundo. Ya ustedes saben entonces, mis amores, nos vamos a ver de nuevo aquí en otro video más el día de mañana. Hasta la próxima, bye. Bueno, queridos amigos, la verdad que es realmente muy interesante lo que nos dice Nelsie. Y la verdad que yo jamás me hubiese imaginado o jamás se me hubiese ocurrido hablar sobre este tema con mis seres queridos, porque bueno, uno no está preparado, o más bien uno no se imagina que el día de mañana puede llegar a morir, o en cualquier momento, digamos. Uno no está preparado para ese momento. Y nos creemos como una especie de omnipotentes y creemos que nosotros no vamos a morir, o lo creemos eso tan lejano que nunca le damos importancia. Pero cuánta razón tenía ella al decirnos que esto lo tenemos que tomar como algo normal, como algo que puede ocurrir en cualquier momento y para el cual tenemos que estar preparados. Por eso es que ella decía que no tenemos que tener miedo. Y en realidad tiene razón, porque la muerte no es el final de todo. Al contrario, yo creo que es el comienzo, es el traspaso a otra forma. Y no todo termina con la muerte. Por eso es que tenemos que estar preparados y también tenemos que dejar preparados a nuestros seres queridos, a las personas que están al lado nuestro y que de alguna u otra forma son las que se van a quedar acá. De esa forma, nosotros al desencarnar nos podremos ir tranquilos y las personas que dejamos acá no sufrirían tanto, ya que ellos sabrían lo que nosotros queríamos y sabrían que vamos a estar bien. Pues bien, lo dejamos en este punto y simplemente vamos a despedir a nuestra querida amiga Nelsie. Y esperamos que hayas podido aplicar todo ese conocimiento que tenías sobre este tema y sobre lo que nosotros también sabemos que ocurre en el más allá. Así que simplemente te deseamos un buen viaje hacia la luz, hacia la fuente, y seguramente nos estaremos encontrando más allá. Hasta siempre.